Miguel Galindo Garcés es un aragonés que lleva esquiando desde que tenía 3 años y medio. Empezó a competir y estuvo 5 años en el equipo nacional de esquí, pero el equipo paraolímpico se cruzó en su vida. Conoció a John Santacana, un esquiador que sufre Stargardt. Es una enfermedad degenerativa de la retina que le impide poder ver al 100%. Se convirtió en su guía de esquí y juntos han competido en campeonatos del mundo de esquí adaptado, pero tras 17 años compitiendo han decidido retirarse. He sido, porque hace un año y medio que me retiré, guía de John Santacana en el equipo paralímpico español de esquí, miembros de la Federación Española de Deportes para Ciegos, que en España las federaciones están repartidas según las discapacidades y nosotros pertenecemos a la Federación de Ciegos. Y entonces, pues eso, he estado 17 años con él compitiendo porque las personas con un grado de deficiencia visual necesitan un guía que es quien por delante de ellos y que vamos comunicados con un Bluetooth, que es la manera de que puedan, las personas con discapacidad puedan competir casi en igualdad de condiciones. Empecé a esquiar con 3 años y medio porque yo soy de Candanchú, de una estación de esquí y toda mi familia se dedica al mundo del esquí. Así que nada, fue muy, muy normal y muy intuitivo porque prácticamente ni me acuerdo de cuando empecé y entonces pues todos los que vivíamos ahí pues lo teníamos muy fácil. Yo nací en la montaña y era mi deporte. Casi ni lo decidí. Yo desde pequeño destaqué esquiando y enseguida entras en competición y enseguida la propia rueda te lleva a eso. Y si encima se te da bien, pues todavía más, ¿no? Porque vas evolucionando y sigues ahí. Bueno, y sabemos que John Santacana es un deportista español que compite en esquí alpino adaptado, tiene 9 medallas de los Juegos Paralímpicos de Invierno, 17 medallas del Campeonato Mundial de Esquí Alpino adaptado y que sufre la enfermedad de Stargardt, que es una distrofia de la retina que hace que poco a poco se vaya deteriorando. ¿Cómo conociste a John? Pues como te digo, me llamaron del equipo paralímpico y fue para guiar a John. O sea, ya pensaron en mí para eso y entonces me convocaron para una concentración en Italia, que esto fue en el año 2002, en noviembre del año 2002. Y fue de camino a Italia, porque el equipo salió de varios puntos, unos de Barcelona, otros salíamos desde Zaragoza y nos cruzamos en mitad del camino en Francia y fue donde lo conocí, en un área de servicio en la autopista en Francia. Y ya directamente de ahí nos fuimos a Italia a una estación, a una concentración de entrenamiento donde empecé a conocerle más y a empezar a adaptarme a lo que tenía que hacer. Fue bastante fortuito porque no es algo que yo buscase. Yo estuve compitiendo y estuve 5 años en el equipo nacional de esquí. Entonces, cuando yo dejé de competir, al cabo de un año me llamaron del equipo paralímpico porque estaban buscando un guía para John, que justo acababan de terminar los Juegos de Salt Lake, y buscaban un guía que tuviera pues, experiencia en competición y un alto nivel de esquí y pensaron que yo podría ser la persona que le pudiera ayudar a seguir evolucionando, ¿no? Y fueron ellos los que me buscaron a mí. Yo no tenía ni idea de cómo funcionaba ni de qué era el deporte paralímpico. Cuando entré al equipo, el sistema de comunicación que había pues no era muy bueno, ¿no? Entonces llegó un momento que nos dimos cuenta que si queríamos mejorar nuestro rendimiento necesitábamos mejorar la comunicación. Empezamos a investigar y descubrimos unos Bluetooth que se usan para viajes en moto, para comunicación entre motos, y entonces pues, los compramos y empezamos a usarlo. A raíz de ahí, todo el circuito de Copa del Mundo y en el circuito se empezó a instaurar gracias a que todos nos preguntaban y nos decían que cómo funcionaba. Y de hecho, creo que somos los que mayor rendimiento sacamos a este tipo de aparatos por el lenguaje que utilizamos. Entonces es un Bluetooth que llevamos 2 auriculares dentro con un micrófono y podemos hablar y escuchar los dos al mismo tiempo. Se escucha genial, no falla nunca, da igual que llueva, que nieve, que haga viento. Y eso la verdad es que nos dio un empuje brutal en el rendimiento porque aprendimos a comunicarnos de otra manera. Depende de la disciplina, pues nosotros corremos las 5 disciplinas del esquí alpino, hay unas más técnicas y unas más de velocidad. Entonces, en función de la disciplina, le digo unas palabras a otras, pero normalmente buscamos palabras cortas que ya pactamos mucho en entrenamiento y que entrenamos mucho para saber que si yo le digo abre, cierra, recto, arriba, él ya sabe lo que tiene que hacer. Implica una serie
de acciones, ¿no? Mm. Y normalmente el cambio de dirección en slalom se lo canto como un hop y en gigante, súper y descenso le digo cambio. Lo que pasa es que en velocidad alargo esa palabra en función de lo que dure la curva. Quiero decir, el cambio, para que él sepa cuánto está durando la curva, porque eso marca mucho el saber cuánto tiempo tienes que estar apoyado sobre un esquí. O sea, Para que él saber reconoce la curva por la longitud de En tu velocidad cinta. sí, y de la intensidad. No es lo mismo un cambio, que eso es que cierra más. Entonces, al final, la intensidad, la modulación, la longitud de la palabra hace ver. Por eso te digo que somos los que más hemos perfeccionado este sistema de comunicación, porque el resto de personas no lo usan así, lo usan de una manera mucho más simple. También el problema visual de John, como tú has dicho, la enfermedad de Stargardt, hace que sobre todo la parte central del ojo sea la que más problemas de visión tiene. Por lo tanto, a mí muchas veces me está perdiendo durante la bajada y no sabe dónde está. Entonces, solo es a través de la voz que sabe si la curva está durando más o menos o tiene que cerrarla más o abrirla más. Entonces, él, digamos, va teniendo pequeños destellos de mí y a través de la voz sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer. Si cometo un error o me puedo llegar a caer, como vamos comunicados todo el rato, enseguida le aviso y él frena, él para. Y en cualquier momento que yo vea que pueda tener un error o que vea un peligro, que estamos haciendo una bajada libre y se nos va a cruzar alguien, enseguida le digo frena o para. En pruebas de descenso, de velocidad, que es la más rápida, en los Juegos de Sochi, por ejemplo, que había medición de velocidad en una de las partes más rápidas, pues pasamos a 120 por hora. Llevábamos unas radios, unos walkie-talkies, donde iban conectados, yo lo llevaba conectado a un laringófono, que es un aparato que se pone aquí justo en la laringe, y entonces cada acción de la voz y se escucha muy mal, pero muy mal. Entonces se movía, el ruido de la barba también hacía interferencias, él a mí no me podía hablar y tenía una duración limitada, no podías abrir el canal y estar 10 minutos hablando. Entonces, al cabo de X tiempo de llevarlo, se cortaba. Y fallaba bastante y entonces se escuchaba mal. Por eso te digo que las instrucciones que yo le podía dar eran mucho más limitadas, entonces nos limitaba mucho. Y el hecho de que él no me pudiera avisar en un momento dado de lo que sea, de tanto si se está acercando mucho, si me ha perdido más o si ha tenido algún problema, también generaba bastante desconfianza, porque en un momento dado él sabía que si le pasaba algo, igual yo no me enteraba, ¿no? Entonces, el hecho de descubrir esto nos ayudó incluso con la pérdida de visión de John, porque al final es una enfermedad degenerativa y hemos estado 17 años. En 17 años le ha cambiado bastante la vista. Y entonces ya te digo que lo del sistema de comunicación fue clave. Llega un momento que es una normalidad, quiero decir, es una faceta más, es un trabajo más, no sé cómo decirlo, es algo que es lo que haces, te habitúas a ello y ya está, ya no piensas mucho, pero es verdad que la responsabilidad, sobre todo en carreras de velocidad, era muy grande, porque equivocarme yo en darle una instrucción o en hacer algo tarde implica que yo pudiera tener un accidente bastante gordo. De hecho, los ha tenido, no por mi culpa, pero ha tenido accidentes muy gordos entrenando. Entonces era como, yo tenía que estar súper concentrado de saber perfectamente qué es lo que tenía que hacer y cómo, y sobre todo saber improvisar, porque en una carrera de esquí no puedes planificarlo todo al 100%, puesto que te vas más largo de curva, tienes que frenar, tienes que acelerar, entonces a veces tienes que saber improvisar sobre el momento y es complicado. Las personas que son ciegas totales se les guía a través de la voz. El guía lleva un altavoz que le va hablando todo el rato a la persona que va detrás, ¿no? Y hay que usar mucho la manera, o sea, la comunicación táctil. Le tienes que tocar a la persona para colocarle, para decirle la pierna tiene que estar en esta posición, el cuerpo aquí, tienes que dejar. Entonces, bueno, pues es una manera, digamos, de comunicarte también con ellos, que si tienes un poco de experiencia, luego es una manera como muy natural, no se hace nada complicado, pero sí que es verdad que todo lo que no captan a través de la vista lo tienen que captar a través de otros sentidos. Entonces, en ese sentido, pues el del tacto hace mucho. Y si tiene algo de resto visual, ayuda mucho también grabar imágenes para que ellos de cerca puedan ver los gestos, que eso, por ejemplo, lo hacíamos con John, de tomar
grabaciones diarias del entrenamiento y luego con esa pantalla ampliada él pueda verlo y pueda llegar a reconocer las posturas y los gestos que tiene que llegar a hacer. El esquí es un deporte de riesgo, por lo tanto el tema psicológico es súper importante y las personas con problemas de visión sufren mucho de el estrés y del miedo, porque muchas veces no saben a lo que se enfrentan, o sí que lo saben, precisamente por eso. Además, el esquí es un deporte cambiante, el terreno nunca es igual, la nieve nunca es igual. Un esquiador o sea, un deportista ciego con problemas visuales es capaz de afrontar una carrera de 100 metros lisos en un tartán sin miedo a caerse, porque sabe que la pista es recta y lisa. En el esquí hay baches, hay nieve dura, hay nieve blanda y eso es una incertidumbre brutal a la hora de enfrentarse a ello, porque la persona que tiene que competir o que esquiar siempre tiene ese miedo de no saber lo que va a pasar porque no lo controlas. O sea, tú entras a una curva y de repente, esto nos ha pasado muchas veces, que de repente hay un bache pues, que se ha hecho del paso de otros esquiadores o de nosotros mismos cuando estamos entrenando en un trazado que pasamos muchas veces por el mismo sitio. De hecho, muchas veces, sobre todo en iniciación, no igual en alta competición, pero en iniciación muchas veces pistas muy sencillas les da mucho más miedo porque piensan que va a ser mucho más complicado. La vista te da mucha seguridad y claro, quitarte la vista en un entorno así te da mucha inseguridad, mucha. Es seguramente una de las partes más importantes a trabajar. Sí, o sea, yo tengo claro que al final mi parte ha sido un poco distinta, porque al final yo me dedicaba a competición, que es como a competición, a la alta competición, que es un poco el top, ¿no? Evidentemente, para mí ha sido más un trabajo, aunque he hecho un trabajo también brutal de saber que estoy ayudando a alguien, pero yo creo que mucha más labor hacen los que realmente se dedican a la base, que es gente que sí que ayuda, desde mi punto de vista, mucho más, porque me parece hasta casi más complicado, ¿no? Porque al final lo nuestro es una manera de dedicarse a la competición, ¿no? Pero sí, tiene su parte de romanticismo el hecho de poder compartir tu experiencia y lo que tú sabes con alguien que lo necesite, que sabes que sin ti no lo podría hacer. Me he roto 3 veces la rodilla. 2 antes de estar con John y 1 estando con John. La última vez que me rompí la rodilla fue a final de temporada, en una historia que nos invitaron de un acto promocional y me rompí la rodilla allí y entonces me operaron y me recuperé antes de empezar la siguiente temporada. Me perdí un par de meses de verano de esquí, pero luego ya pude empezar otra vez con él. O sea, no llegamos a perder una temporada de competición. ¿Y las 6 medallas paraolímpicas y los 17 campeonatos del mundo que ganó John, las consideras también tuyas? ¿Las compartís? Sí, sí, claro. De hecho, las medallas son para él y para mí. A mí también me dan premios. Los guías somos un deportista más, ¿eh? O sea, no somos considerados un entrenador o alguien anexo. Nos hacen test antidoping, tenemos que cumplir la normativa de material y el reglamento de competición dentro de esto es igual para los dos. Somos un equipo. Son para los dos, los reconocimientos para los dos y las medallas y el podium subimos los dos. Bien, tú piensas que ya hacía tiempo que lo veníamos hablando y que él ya sabía que eso iba a ser así. De hecho, ya no solo porque mi cabeza ya había dicho basta, sino también porque mi rodilla había dicho basta. Si hubiera querido seguir, no hubiera podido, porque la rodilla no me lo permitía ya. Él quiso seguir, bueno, en su cabeza sí que estaba la idea de intentarlo, pero no, lo que pasa es que no ha hecho oficial todavía, si no lo estoy anunciando yo ya. Y ahora voy a empezar a ser formador docente dentro de un centro de formación de esquí de deportes de invierno, que son los centros que forman a los futuros profesores de esquí. Entonces voy a empezar a trabajar como formador en un centro. Miguel Galindo ha acompañado a John Santacana en las pistas de esquí durante 17 años. De todos estos años, él se queda con poder haber compartido su experiencia con alguien que sabe que sin él no lo podría hacer. Esta pareja ha demostrado que la falta de visión no es un impedimento para el deporte, pero para ellos ha llegado el momento de decir adiós. Después de muchas caídas y roturas, han decidido abandonar los campeonatos, aunque ahora siempre que pueden sacan un hueco para irse a la montaña y esquiar por hobby. Miguel ha dejado claro que quiere transmitir su afición como esquiador a sus hijas. Ya han tenido un primer contacto con la nieve, porque él mismo las ha llevado en brazos mientras esquiaba. La mayor solo tiene 2 años y medio, pero este invierno empezará a esquiar.
El futuro de Miguel seguirá orientado al mundo del esquí. Dentro de poco comenzará como formador docente en un centro que forman a los futuros profesores de esquí. Y el futuro de Jon todavía está en el aire.